Hola a todos, soy Juan Merodio. Imaginaos por un momento que estáis en un barco en medio de una tormenta eléctrica superpotente. El agua empieza a entrar, el frío te cala a los huesos y el miedo se apodera de toda la tripulación. En ese instante de caos, alguien señala a un grupo de personas en la esquina del barco y grita: ellos son la razón de que nos hundamos. Automáticamente, vuestra atención se desvía del agujero del casco y de la falta de botes salvavidas para centrarse en ese grupo que ha sido mencionado. El miedo se convierte en ira y la ira en una herramienta de control. Hoy vamos a hablar de algo que os toca de cerca, algo que veis en las noticias, en vuestras redes sociales y en las conversaciones que se dan en los bares: la migración y la tensión social. Pero no vamos a hablar de cifras ni de política vacía. Vamos a hablar de poder, porque la inmigración en realidad no es el tema principal. El verdadero tema es quién se beneficia de vuestro enfado y cómo se manipula vuestra identidad y la gestión de los recursos para que perdáis el foco de lo que realmente importa. Quedaos conmigo hasta el final porque os voy a desvelar una táctica psicológica que utilizan las esferas de influencia más altas para que, mientras vosotros os estáis enfrentando entre iguales, ellos sigan repartiendo las cartas de un juego en el que siempre ganan ellos. Si alguna vez os habéis sentido confundidos o manipulados por la narrativa actual, este episodio es el mapa que necesitáis para entender esas corrientes invisibles que están moviendo nuestro mundo. Para entender la tensión social, primero debéis comprender una verdad, y es que para que el poder exista debe haber desigualdad, incluso entre quienes sois iguales en dignidad. Esta desigualdad no nace de que seáis diferentes por vuestro origen o por vuestra piel, porque eso son solo diferencias. La desigualdad nace de cómo la sociedad organiza y distribuye la riqueza, los roles y el conocimiento. Fijaos bien, cuando se asigna un valor positivo a un grupo y uno negativo a otro, se está construyendo una herramienta de subordinación. Si logran que veáis al que viene de fuera no como a un igual con necesidades, sino como una amenaza a vuestros recursos, el poder ha ganado la batalla invisible. Han establecido una distancia social que les permite gestionar vuestras emociones sin que cuestionéis el sistema que genera esa escasez de recursos en primer lugar. Hay un refrán que dice: revuelve las aguas para asegurar una buena pesca. Y hay una estrategia muy clara aquí. El caos emocional daña vuestro funcionamiento y vuestra capacidad de análisis. Cuando las aguas de la sociedad están revueltas por el miedo a la migración o la tensión de los servicios públicos, los líderes más astutos mantienen la calma. Mientras vosotros estáis dominados por la emoción, ellos lo que hacen es observar y actuar de la manera más estratégicamente posible. Utilizan lo que se llama espectáculos imponentes, un discurso dramático, una imagen impactante en televisión o una promesa vaga de seguridad total. Actúan como ganchos emocionales. Saben que tenéis la necesidad de creer en algo, de sentiros protegidos, y explotan esa fe para conseguir seguidores incondicionales. Os ofrecen una causa común contra un enemigo externo para que no miréis hacia arriba, hacia donde se toman las decisiones reales sobre vuestro futuro. Todos nosotros tenemos debilidades: el miedo a perder el empleo, la inseguridad sobre el futuro de vuestros hijos o el deseo de volver a un pasado que recordáis como más estable. Los arquitectos de la influencia exploran todas estas debilidades. Nos hablan con la verdad, porque saben que la verdad genera desilusión y además indignación. En su lugar juegan con vuestras fantasías, os venden la idea de un mundo idílico que se recuperará si se elimina el problema. Es básicamente un caballo de Troya emocional. Os dan un mensaje que parece protegeros, pero en realidad introduce una división que os debilita como grupo social. Y como siempre cuento en todos los capítulos, es muy importante que reconozcáis los rasgos de quienes manejan estos hilos, porque a menudo nos encontramos con líderes que muestran estos rasgos de la tríada oscura. Por un lado, el maquiavelismo, que es utilizar la manipulación siempre que sea necesaria, sin ningún tipo de remordimiento, porque para ellos el fin justifica los medios. Tenemos el narcisismo, donde se toman decisiones basadas únicamente en su reputación y en su necesidad de ser admirados, mostrándose como que son los únicos salvadores posibles ante este caos que ellos mismos están ayudando a alimentar.
Y luego está la psicopatía, que son emocionalmente insensibles y carecen de cualquier tipo de empatía. No les importa el sufrimiento que la tensión social cause en vuestros barrios, en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, siempre que ellos alcancen esa dominación social. Estos líderes actúan como cortesanos perfectos ante las élites, pero ante vosotros proyectan una imagen de autoridad real para ser tratados con el respeto que su puesto, pero no siempre su ética, requiere. Vamos a pensar en situaciones que todos hemos vivido o visto alguna vez. Cuando en un barrio humilde los servicios de salud se colapsan, la narrativa fácil es culpar al aumento de la población migrante. Ese es el efecto espejo aplicado a la inversa. Os reflejan una causa simplista para que no veáis la falta de inversión estructural que es la realidad. Recordad la historia que he contado en otros episodios sobre un profesional talentoso que fue relegado porque su brillo amenazaba al superior. En la sociedad pasa exactamente lo mismo. Cuando grupos diversos empiezan a colaborar y a prosperar juntos, el poder establecido a veces siente que pierde el control de esa jerarquía. Por lo tanto, la respuesta es dividir para vencer. ¿Os habéis dado cuenta también cómo algunos de estos líderes dicen siempre menos de lo necesario sobre sus planes reales de vivienda o de empleo, pero hablan muchísimo sobre fronteras e identidad? Hablar poco de lo importante les da un aire de misterio y control, mientras os mantienen entretenidos con debates emocionales que, de verdad, no llenan vuestra nevera. Y la pregunta es, ¿qué podéis hacer vosotros para no ser peones en este juego? Lo primero es analizar la carnada. La próxima vez que escuchéis un mensaje que os genere odio o miedo inmediato hacia otro grupo social, haceos la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio obtiene la persona que me está diciendo esto? Identificad si están apelando a vuestro egoísmo o a vuestro miedo para moveros hacia los términos que ellos quieren. A continuación, buscad la fuente del problema. No os desgastéis en batallas secundarias con vuestro vecino. Si hay un problema en vuestro entorno, buscad el origen real. Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Atacad la raíz, que puede ser la falta de gestión o de recursos, pero no a los síntomas. Tercero, mantened vuestras manos limpias. No permitáis que os utilicen para acciones dudosas o para discursos de odio. Quienes os incitan a la violencia o al desprecio suelen ser los primeros en desaparecer cuando las consecuencias llegan, dejándoos a vosotros con toda la responsabilidad. Cuarto, ejercitad la adaptabilidad con principios. Sed como un río. Fluid y adaptaros a la nueva realidad de vuestra sociedad, pero mantened vuestro núcleo de valores y ética totalmente inquebrantables. La verdadera fuerza no es en la rigidez, sino en la capacidad de prosperar en el cambio sin perder vuestra integridad. Llegamos al punto que os prometí al principio. Esa táctica maestra que usan para controlarnos es la gestión estratégica de la información y el disimulo de intenciones. Al mantenernos desinformados sobre los mecanismos reales de poder y enfocados en los conflictos de identidad, ellos mantienen sus cartas cerca del pecho y aseguran que vosotros jugáis siempre con la baraja que ellos han repartido en primer lugar. El precio de conseguir el poder, como habéis visto, a menudo es muy alto. Implica para muchos sacrificar autenticidad y fomentar la desconfianza. Pero vosotros podéis elegir un camino diferente. Podéis elegir el poder que nace de la comprensión, de la estrategia inteligente y sobre todo de la integridad. La convivencia no es solo una cuestión moral, es una cuestión de inteligencia estratégica. Un grupo unido y consciente es mucho más difícil de manipular que uno dividido y asustado. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Habéis sentido alguna vez que os están intentando vender un enemigo para ocultar un problema mayor? Dejadme vuestro comentario justamente abajo. Me interesa muchísimo generar este debate con vosotros. Y si creéis que este mapa del poder os ha servido para ver el mundo con un poquito más de claridad, suscribiros y estar atentos a los próximos vídeos donde seguiremos analizando cómo vuestra propia reputación es vuestro escudo más fuerte y cómo defender la muerte. Soy Juan Merodio y recordad, el conocimiento es el primer paso hacia la verdadera libertad. Nos vemos en el próximo capítulo.